damos la bienvenida al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Le damos la bienvenida, economista Rivera. A usted frecuentemente le hemos escuchado realizar sus análisis de economía utilizando la metáfora de la salud, de un cuerpo enfermo, de las decisiones que tiene que tomar un médico, trasladándoles a usted a la economía. La economía del país se encuentra sin duda enferma. No es un tema exclusivo de Ecuador. Hay mucha certidumbre en el sentido de que viene una recesión mundial, una fuerte recesión para Latinoamérica en particular. Y prestigiosas publicaciones como la revista británica The Economist señala que se están tomando en todos los países decisiones de vida o muerte en la salud, pero también en lo que se refiere a la supervivencia empresarial y a las fuentes de empleo. Quisiéramos conocer su análisis sobre el estado de situación de la economía del Ecuador y lo que se viene. Gustavo, buenos días. Gracias por la invitación y muy gentil con el tema de la introducción. Mire, efectivamente yo creo que el Ecuador está padeciendo el COVID-19 por doble partida. Tema de salud propiamente dicho y además el tema económico. Y es que este coronavirus le tomó al Ecuador totalmente desprevenido y con el nivel de defensas más bajo de la historia. Este engendro chino de lo peor, que en ese país en realidad no pasó de una gripe, considerando los costos alcanzados por China en relación al tamaño de la población y de su economía, al Ecuador simplemente le ha puesto en una pulmonía brutal y bajo cuidados intensivos. Yo creo que yo creo que la pregunta del millón es cómo encontramos un antídoto para el COVID-19 económico en el Ecuador. Yo creo que una buena radiografía del tórax del Ecuador nos indicaría que no tenemos ahorros, el nivel de deuda pública es insostenible, finanzas públicas en soleta, sector externo completamente deprimido a partir de la caída y de la recesión de la economía mundial, una anemia muy aguda en el sector real y poco espacio político y social para llevar ajustes o reformas. Una fiebre altísima con un riesgo país que el 2 de abril cerró en 4.567 puntos base. Aquí vale la pena muy bien hacer una analogía, o sea, casi nos acercamos a los 5.000 puntos base. ¿Qué significa eso? Que el riesgo país del Ecuador está cerca del 50%. Cuando nosotros le preguntamos a cualquiera de las familias de Cuenca que se ve obligada a pedir al chulco, ellos nos van a contar que pueden pedir prestado al 2%, al 3%. Ecuador está pagando hoy más que lo que pagaría una familia al chulco en cualquiera de los mercados extrafinancieros del país. Y además tenemos una necesidad urgente de millones de dólares para hacer frente a las incesantes demandas de salud y de bonos para atender a los más pobres. Yo creo que si no cede prontamente el coronavirus, si no sube el precio del petróleo y se revitaliza el crecimiento económico en el corto y mediano plazo, yo creo que Ecuador está apuntando fácilmente al default. Y en ese escenario realmente puede pasar cualquier cosa y hasta revitalizarse viejas discusiones sobre la conveniencia de mantenerse anclado al dólar una vez que probablemente el sector fiscal no tenga ni siquiera para pagar los sueldos y salarios del sector. Más allá de la situación de la macroeconomía, economista Rivera, quisiera también que se refiera usted al estado de la situación empresarial, de las fuentes de empleo en Ecuador. El día de ayer dábamos a conocer un diagnóstico de expertos de la Universidad de las Américas de Quito, de la UDLA, que hablaban de que un 50% de las empresas ecuatorianas se encuentran en alto riesgo de desaparecer. Muchas de ellas podrían prolongar un estado de situación como el que estamos viviendo o similar, no más allá de unos 30, máximo 40 días, y esto sería sumamente grave, pues al perderse fuentes de empleo vendrían otras consecuencias muy graves también para la economía familiar, para la economía individual. Cómo proteger a la industria nacional, cómo fortalecer en semejante crisis al sistema productivo y preservar el empleo en el Ecuador. Mire,
Efectivamente, tengo acceso al estudio de la UDLA y básicamente esa es la imagen micro de lo que vemos a nivel macro, ¿no? Las previsiones del producto para el año 2020 estaban en torno al 0%. Con el coronavirus yo creo que vamos a caer entre 4 y 5% fácil este año 2020 y eso básicamente en lo micro significa un cierre generalizado de muchísimas empresas y un aumento considerable del desempleo. Pero precisamente creo que el rol de los economistas es encontrar la cura, ¿no? Encontrar el remedio. Y creo que me parece que el coronavirus económico del Ecuador es una enfermedad infecto-contagiosa también. Entonces, por lo tanto, me parece que hay dos temas fundamentales. El primero de ellos es identificar a los portadores para detener el contagio y luego de eso encontrar la cura. Primero refirámonos al tema de los portadores para detener el contagio. Me parece que el primer portador, conforme usted acertadamente lo dijo, Gustavo, es el mercado laboral, que está totalmente en rojo, porque deprime la demanda y retroalimenta la recesión. ¿Cuál es la principal preocupación que tenemos los economistas de esta cuarentena? Que nosotros tenemos básicamente la mitad de la población económicamente activa con trabajos inadecuados, en el desempleo, en el subempleo. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchísimas familias que viven del día, es decir, no tienen un seguro social, no tienen un sueldo que les esperan al final del mes, sino que básicamente tienen que salir a vender, hacer los típicos mercachifles de esquina, ¿no? Inclusive negocios, ojo, ¿no? Porque hoy vemos que las personas que venden papas fritas, hamburguesas, qué sé yo, ¿no? Tampoco tienen cómo llevar el dinero a la casa. Restaurantes están cerrados aproximadamente, creo ya vamos muy cerca del mes. Entonces, en consecuencia, se empieza a propender a una convulsión social de impredecibles consecuencias. Quizás el caso más grave es Guayaquil, donde básicamente el grueso del trabajo es informal, viven del día, del negocio, ¿no? Más que un asalariado, más que un profesional. Y esa gente está desesperada. Esa gente, creo yo, que está dispuesta a asumir un 90% de probabilidad de contagiarse con tal de llevar algo para su casa, a costa de una probabilidad más alta todavía de tener serios problemas de hambre para sus hijos. Entonces, para que no siga contagiando el mercado laboral, la única respuesta que tenemos es que hacer atractiva la contratación laboral en estos días. Y la economía funciona sencillo. Hay que bajar los precios, hay que bajar los costos. Acá no funcionan las ideologías, funcionan los números. Y el código laboral no da para contratar a ninguna persona hoy en día en ninguna empresa. Hay que pensar definitivamente en una flexibilidad plena para la jornada laboral, limitar seriamente las restricciones al despido, aumentar los periodos de prueba e inclusive algo que políticamente no suena bien. Pero hay que pensar en salarios disminuidos, por ejemplo, para los jóvenes sin capacitación, ¿no? Es decir, aquellos chicos que no han terminado el colegio, ¿no? Y que eventualmente necesitan trabajar. Bueno, démosle una oportunidad, pero capaz que el equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajo se la puede alcanzar a un precio más bajo que el salario básico. Todas estas son medidas, creo que son absolutamente necesarias reflexionar en el Ecuador, y me parece que la primera forma de detener el contagio del coronavirus es una reforma laboral. El segundo portador es el sector fiscal. El gasto público no solamente es abultado, sino insostenible. Lo ideal, ¿no? es utilizar un plan Marshall, ¿no? Como se utilizó en algún momento en la economía mundial, pero ya no tenemos esas cantidades de recursos para impulsar un gasto fiscal en estos tiempos de depresión. ¿Por qué? Porque esos lujos están dados para quienes no abusaron en el pasado. Ahorita cabe reflexionar cuánta falta nos hacen los fonditos de ahorro que teníamos los retrasados mentales en el 2007 y que fue tan criticado en su momento. ¿Qué tanta falta nos hace la prudencia y la no mega corrupción que hubo en el manejo del boom petrolero entre el 2008 y 2014? Hubiéramos tenido muchísimos recursos para enfrentar de mucha mejor manera el tema del coronavirus. Yo creo que acá
¿cuál es la receta? A mí me parece que cuando uno revisa el presupuesto general del Estado, nosotros 10.000 millones le dedicamos a la deuda pública gracias a la revolución ciudadana que nos puso en esos niveles de la deuda, y me parece que la solución es refinanciar la deuda. Estrategias negociadas, consensuadas, cuidado con llegar al default, que sería terrible para el país, pero sí hay que bajar, y me parece que en una situación mundial generalizada, creo que sí tenemos un espacio para bajar entre 1.500, 2.000 millones de posponer el tema del pago de la deuda, de renegociar la deuda con los chinos, con los tailandeses. ¿Qué le pareció mejorar a usted, y liberar esos recursos Rivera, para la economía? ¿Qué le pareció a usted, economista Rivera, la decisión del Ministerio de Finanzas de pagar 320 millones de servicio de la deuda? ¿Era necesario? Este es uno de los temas que más ha sido analizado, también criticado en el país, sobre todo desde el sector de los trabajadores. Se ha conformado un colectivo nacional que agrupa a las principales centrales sindicales, a partidos de izquierda, y es uno de los temas que más han criticado de las últimas acciones del gobierno. Mire, a mí me parece sensato. ¿Por qué razón? Mire, si el Ecuador se hubiera puesto en una posición a rajatabla, decir, no pago ese saldo de capital que tenía que pagar en un determinado día del mes de marzo, lo que eventualmente podríamos haber tenido es una imagen frente a los mercados internacionales de que el Ecuador no quería pagar la deuda. Aquí hay que saber diferenciar claramente. Dentro de las negociaciones con los mercados financieros internacionales, hay que dar siempre la imagen de que queremos pagar la deuda, pero que no podemos pagar la deuda. Que no es lo mismo que no queremos pagar la deuda. Cuando pagamos esos 300 millones de dólares de saldo de capital, le estamos diciendo al mercado internacional, sabe que el Ecuador tiene toda la voluntad y el deseo de pagar la deuda, pero no podemos. Ayúdenos. Refinanciemos, renegociemos la deuda. Y tanto es así esta estrategia, que si pagamos 300 millones de dólares, se nos abre la posibilidad de 2.000 millones de dólares que nos vengan fresco. En estas necesidades, 2.000 es mucho más que 300. En lo que sí hay que ser tinoso, cuidadoso, es en el tipo de información privilegiada que podamos inferir en este tipo de operaciones. Cuando uno revisa día a día el precio de los bonos de la deuda, hubo unos determinados bonos que no bajaron de precio sino hasta el 95%. Quiere decir que el mercado apostaba a que el Ecuador iba a pagar la deuda. En consecuencia, hubo ganadores de esas operaciones financieras. Yo creo que hay que ser muy reservado en el tema de las negociaciones financieras internacionales. En resumen, Gustavo, yo le puedo decir, yo estoy de acuerdo en que se haya pagado los 300 millones porque era importante dar una buena imagen de que queremos pagarle a cambio de que enseguida nos suelten recursos, porque el costo de no pagar la deuda capaz era un cierre de líneas de crédito. Vea usted ese riesgo país de 45%. ¿Cree usted que es fácil hoy para el Ecuador conseguir recursos afuera? Entonces creo que hay que estar de buenas con los mercados internacionales. ¿Cuál es la posibilidad que ve usted de que el gobierno pueda seguir manteniendo el nivel de trabajo, de normalidad, entre comillas, en el sector público? Se han retrasado unos pocos días el pago de sueldos y salarios en el sector público. Se señala que se cumplirá la próxima semana, pero se requiere aproximadamente 700 millones de dólares mensuales para cumplir varias pistas ha dado el gobierno nacional de estar en muy serias dificultades en el tema de la liquidez. Sí, yo le decía a Gustavo que esa radiografía del tórax lo que me dice es que el país está en soletas. Hoy el Ecuador no tiene ni siquiera para pagar los sueldos y los salarios del sector público. Y de hecho me parece que en esta situación básicamente lo que estamos buscando es recursos, y uno de ellos es revitalizar el crecimiento económico y la demanda de trabajo con los temas laborales. Otra posibilidad es refinanciar la deuda, es decir, hoy es tiempo inclusive de que nos venga nueva deuda. Si es una deuda relativamente barata, bienvenido, lo que antes probablemente uno pudiera haber sido
menos favorable a un tema de deuda. A mí tampoco me gustan, por ejemplo, las estrategias de las concesiones por ahora, porque un riesgo país tan alto se genera una tasa de descuento enorme que va a hacer que bajen los precios de los bienes que queramos privatizar o concesionar. Subir impuestos tampoco me gusta, para nada. Yo creo que el país, el sector real está ya al límite de subsistencia. Entonces, cargarle impuestos yo creo que sería un gravísimo error. Tampoco estoy de acuerdo en disminuir los impuestos, salvo que econométricamente estemos en la curva del Laffer al lado derecho, y que eso básicamente son los datos y los econometristas los que nos tienen que decir. A mí me parece que el grueso del ajuste ya debe venir por fin por el lado del gasto público. Recuerde usted, Gustavo, que en el 2007 el gasto público no pasaba del 20% como razón al producto. Hoy llegamos en momentos dados al 40%, ¿no? Estamos hoy más o menos entre 35, 36%, pero básicamente tenemos 16 puntos por encima de lo razonable, ¿sí? Evidentemente no vamos a propender un ajuste para regresar a los 20, pero al menos yo creo que 5 o 6 puntos sí podemos pensar en bajar el gasto público, básicamente, ¿no? Creo que después de haber... Sí, un dato que quería comentar a nuestros oyentes es sobre la evolución del riesgo país, a pesar de esta situación tan crítica de la economía ecuatoriana, en un comparativo con el 30 de marzo, en que estuvo en un valor de 5.400 puntos, este índice de riesgo país. El último dato nos reporta 4.439. Ha venido bajando un poquito el riesgo país, ha bajado de hecho casi un 3% desde el dato del día de ayer o de hace 2 días. Bueno, esa pequeña reducción del riesgo país, a pesar de que se mantiene en el margen absolutamente alocado para cualquier país, esa disminución a la que usted hace referencia, Gustavo, no cambia la percepción de que somos sujetos con riesgo de default. No cambia la percepción en los mercados financieros internacionales que cualquier emisión de los bonos son bonos basura. Esa pequeña reducción se debe al pago que hicimos en los primeros días de marzo del capital de la deuda, porque si es que el Ecuador no hubiera pagado, y ahí podemos completar la respuesta a la pregunta antes planteada, si el Ecuador no hubiera pagado esos 300 millones, probablemente ya hubiéramos estado sobre los 6.000 puntos base, y probablemente estaríamos ya hablando de otros gravísimos problemas para el Ecuador. Yo le decía también, Gustavo, que una vez que detengamos a los portadores de este contagio, de esta epidemia, hay que buscar la cura a toda máquina, a toda velocidad. Y me parece que en este momento yo creo que hay que tener un mensaje conceptual importantísimo. Me parece que el sector público no le alcanza. Al Estado no le va a alcanzar para detener la epidemia del coronavirus. Hay que sumar la iniciativa privada, hay que sumarle al poder del mercado como la única forma sostenible de vencerle al coronavirus. Y para eso hay que premiar los esfuerzos de quienes apuestan por el país en esta dura situación y malas perspectivas. Una opinión final, economista Rivera. En esta confluencia casi permanente que tiene la economía y la política, se ha referido usted siempre también a ese gran mal de la corrupción, que es en buena parte un tema que ha llevado a la economía ecuatoriana a la crítica situación en la cual se encuentra. El presidente Moreno requiere de apoyo de los ecuatorianos para enfrentar esta crisis con las duras medidas que se están tomando y aquellas que vendrán, pero el presidente genera inquietudes al no reaccionar ante los pedidos de renuncia del señor Paul Granda, presidente del Consejo Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Tratar de sacar una tajada en estos durísimos momentos del coronavirus, donde está en juego la vida de miles de ecuatorianos. Creo que lo que haga el mercado, no, yo lo entiendo, y si es en buena lid hasta lo aplaudo porque son gente que está invirtiendo y apostando con alto riesgo. Pero hacerlo vía corrupción, con las escuálidas arcas fiscales,
me parece que es totalmente incomprensible. Claro está, yo solamente soy economista, no soy psiquiatra, para entender ese tipo de actitudes de gente que dista mucho de ser humano, en realidad. Y qué pena, ¿no? Que el país, así como vivimos la corrupción en la época del terremoto, también en estos duros momentos del coronavirus, 2, 3 días en las principales planas de los periódicos, de los medios de comunicación como el suyo, hayamos tenido que hablar de corrupción. De hecho, me parece que en este país, de esta cuarentena, hubiera sido bonito hablar de amor en tiempos de cólera, de coronavirus, como la novela de Gabriel García Márquez. Pero tuvimos que destinar 2, 3 días, salirnos de la economía, salirnos de la salud para hablar de corrupción. Y la respuesta es muy sencilla, Gustavo. Es que son los mismos. La revolución ciudadana de primera y segunda generación son los mismos, son camuflados. Por lo tanto, la corrupción, si nosotros andamos preocupados de que la epidemia del coronavirus se tomó en las últimas semanas al Ecuador, ¿qué podemos decir si la epidemia de la corrupción se le ha tomado al Ecuador de cuerpo entero desde el año 2007? La preocupación es grande, porque no solamente es un tema de dilapidación de recursos, sino es un tema que afecta la inversión y el crecimiento económico. Y creo que los economistas, más que los curas, los profesores de ética, tenemos la respuesta o el antídoto contra la corrupción, y eso significa, en base a la teoría utilitaria, cambiar el esquema de incentivos. Creo que en este país los corruptos tienen más incentivos para seguirlo haciendo que no. Y eso es básicamente por los premios que les damos. Yo había reflexionado en algún espacio, ¿cómo es posible, cómo entiende usted, Gustavo, que los políticos que se roban millones de dólares, aparte de que no son apresados, y probablemente son hasta felicitados, si les llega a pasar algo van a una cárcel especial? A mí me parece que los ladrones de cuello blanco deberían ir como cualquier ladronzuelo al CRS de Turi o a La Roca en Guayaquil. Ese creo que podría ser uno de los primeros incentivos para evitar tanta corrupción en este país. Bien. Creo que queremos definitivamente hay que... economista Rivera. Perdón. Sí, su intervención final, y queríamos agradecerle, pues debemos ya cerrar este espacio. No, básicamente la situación es durísima. Creo que el coronavirus le puso efectivamente al Ecuador en terapia intensiva, y creo que necesitamos un cirujano que meta el bisturí en un cuerpo podrido y que realmente los ecuatorianos nos sumemos en ese esfuerzo de salir, reconociendo que va a haber costos, que va a haber perdedores, pero yo creo que al final del día, yo creo que sí hay una luz al final del túnel, pero tenemos que hacer las cosas y dejar que la gente que sepa de economía, que sepa de reformas estructurales, se tome la administración de este país. Bien. Muchas gracias al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Se ha referido a la situación general del país, fundamentalmente en el ámbito económico.